Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a todos ustedes. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el fraude millonario que ha destapado la Dirección General de Impuestos Internos, que implica un grupo empresarial. También de los éxitos de la Cámara de Cuentas. Está cumpliendo con su misión, no investigar nada, ni hacer auditoría. Y el tema de la semana, por supuesto, la denuncia de una campaña sucia, la reaparición de Quirino, la admisión del expresidente Hipólito Mejía de que se reunió con él. De todo eso vamos a hablar en este programa. Hay mucha tela por donde cortar, sí. Y la vamos a cortar. Con décima y todo. De la suciedad en la política. De todas, y de todas esas cosas. Pues regresamos de inmediato con este contenido. Esta misma semana. Bueno, señores, esta semana fueron revelados detalles de una espectacular evasión de impuestos que descubrió la DGI y que investigó durante más de un año. Pero una investigación tan bien hecha que 17 fiscales, 18 investigadores, 60 policías al mando de un coronel, allanamientos en cantidad. Sí. Todo eso reveló un montaje de evasión fiscal tan grande que la empresa Tremols, ¿verdad? Tremols Pallero, el grupo Tremols Pallero defraudó, evadió, hizo fraudes fiscales, según la DGI, por un valor de 4.127 millones de pesos, y lo que tendrá que pagar por recargos y multas son 9.000 y pico de millones de pesos. Según lo que ha informado la DGI a los medios de comunicación y la acusación que se le hace a los miembros de este grupo, que son casi todos miembros de la misma familia, de la familia Tremols Pallero, se dedicaban a conformar una serie de empresas para vender y comprarse unas a otras y de esa manera reportar a la DGI que habían tenido gastos que no eran reales con el fin de deducir impuestos. Sí, para fingir. Que compraban y vendían. Exactamente. Pero resulta que la DGI se dio cuenta de que, por ejemplo, una empresa que había vendido cientos de millones de pesos, cuando iban veían que esa empresa no tenía movimiento, no vendía. No, en varios de los casos ni siquiera tenía domicilio donde decía que estaba esa empresa. Exactamente. Hubo otros casos de empresas que reportaron compras, que el grupo Tremols reportó que hizo compras con esas empresas y que cuando la DGI fue a investigar, las empresas dijeron que no le habían vendido. Hubo un caso en que llegaron una empresa que le vendía equipos industriales, y cuando llegaron lo que había era una mueblería de madera. Exacto. Y dijeron, no, pero nosotros nunca le hemos vendido. Mira, aquí lo que nosotros hacemos son muebles. Cama y cosas. Exactamente. Para entender a qué se dedicaba este grupo que acumuló una deuda tan grande con la DGI, ellos se dedicaban a la venta de bebidas alcohólicas, sobre todo al sector hotelero. Tenían ya prácticamente el monopolio de la venta de alcohol a los hoteles del este. Más del 95%. Sí. Son hoteles que las bebidas son todo incluido. Claro, por lo tanto entonces, compran mucho alcohol. Pero además tiene que ser barato para que el negocio funcione. Por supuesto. Y ellos le vendían esas bebidas alcohólicas baratas en unas botellas muy bien diseñadas. Es decir, que tú veías la botella y decías, pero tú tienes que ser bueno. Debería haber ahora mismo una investigación de salud pública para saber qué es lo que están dando a la gente o qué le estaban dando. Exacto. Mira, vamos a ver, el abogado Pancho Álvarez, que representa, Francisco Álvarez Valdés, que representa a la Dirección General de Impuestos Internos, explicó en qué consistió este fraude. Vamos a escuchar. Aquí el tema es que ellos evadían
tres tipos de impuestos. El impuesto sobre la renta, el ITEVI y pues el impuesto selectivo al consumo, que grava precisamente de manera particular el alcohol. Por ejemplo, para usted procesar alcohol tiene que estar autorizado, tiene que estar registrado para tales fines. Hay un control desde el punto de vista regulatorio con el alcohol muy importante, inclusive con el movimiento del alcohol. Ellos producían muchísimas bebidas diferentes. Pero ellos tenían dos empresas que destilaban y esas empresas le vendían a un grupo de empresas de ellos mismos que distribuían. Y esas empresas que distribuían, a su vez, usted sabe que, para que lo entienda la gente de manera llana, si usted gana 100 pesos, usted va a pagar impuestos, ¿no? Bueno, hay un límite, pero estoy poniendo el caso para que se entienda. Usted, el porcentaje de impuestos que tiene que pagar se calcula sobre los 100 pesos que ingresó, ¿no? Pero usted tiene derecho a deducir de esos 100 pesos, antes de calcular el impuesto, los gastos en que incurre para generar esos ingresos. Y después que lo deduce, si usted ingresó 100 pesos y tuvo 50 pesos de gastos, usted lo deduce de los 100 pesos y paga impuestos no sobre 100, sino sobre 50. ¿Qué hacían ellos? Generaban compras multimillonarias. Reales. Falsas. Para poder decir, tuvimos estos gastos y deducirlo del impuesto sobre la renta. Y de esa manera, evadir el impuesto sobre la renta, el tema de compensación de ITEVI, que por ahí también se perjudicaba al Estado. ¿Y cómo lo hacían? Y le voy a poner un caso concreto. Una compañía que le vendía a esta gente. Cuando la DGI fue a investigar, esa compañía, la persona que se supone que era la dueña, que la gerenciaba, era un guardián de una escuela que ganaba 9,000 pesos. Y que no tenía Ese que estaba como gerente sí, pero otra de una empresa que vendía el 90 y pico por ciento. La empresa era cientos de millones de pesos. generada por ellos, creada por ellos. En algunos casos sí y en otros no. Y bueno, también, por supuesto, la defensa de esta familia ha dicho que son inocentes, que van a echar el pleito en la justicia, que tenían un caso en el Tribunal Superior Administrativo en contra de la Dirección General de Impuestos Internos, pero las acusaciones que le hace Impuestos Internos son muy serias. Vamos a ver lo que dice la defensa de la familia. Nosotros vamos a empezar a desmontar la palabra mafia del director de la DGI. Vamos a demostrar que él tenía conocimiento de todo lo que pasaba en esa empresa porque la DGI autorizaba. Cada vez que usted somete a la DGI al Tribunal Superior Administrativo, la respuesta es inmediatamente una querella penal. Lo que pasa es que la acusación que tiene la Dirección General de Impuestos Internos es muy seria, incluye lavado de activos, incluye asociación de malhechores y una serie de ilícitos que conllevan muchos años de prisión. Así es, y es natural que los abogados defensores hablen así, porque ellos se están ganando sus honorarios también. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces y regresamos con el gran trabajo de la Cámara de Cuentas. Esta misma semana. La Cámara de Cuentas está cumpliendo perfectamente con la misión que le ha asignado el gobierno. Vamos a decir en qué consiste ese trabajo y al final ustedes se darán cuenta por qué hacemos esta afirmación. La Cámara de Cuentas existe para hacer auditorías, para ver cómo se está administrando el Estado. Se supone que es un órgano de fiscalización. El Estado tiene 1,000 y pico de entidades públicas que manejan fondos, ¿verdad? También tienen que verificar lo que hacen las ONG, que no son entidades del Estado, pero que reciben dinero público. Es decir, tienen que fiscalizar a todo el que recibe fondos públicos. Exactamente. Óyeme, los partidos políticos, las instituciones del Estado, los ayuntamientos, todo eso es competencia de la Cámara de Cuentas. Las ONG, todo eso es competencia de la Cámara de Cuentas. Bueno, pues fíjense en esto. Participación Ciudadana, cuyo trabajo debemos agradecer todos los ciudadanos de este país, les requirió a la Cámara de Cuentas que le entregara todas las auditorías que ha hecho
desde el 2006 hasta el 2018. Esos son 12 años. 12 años. Lo que les respondió la Cámara de Cuentas fue que todas esas auditorías están en su página web. Qué bueno. Entonces, Participación Ciudadana sacó toda esa información y la analizó. Realmente, la Cámara de Cuentas casi no hace auditoría, pero cada vez hace menos. Para darles una idea, de los últimos 4 años, en el 2015, la Cámara de Cuentas hizo 18 auditorías, señores. Una y media por mes. Es bueno que se sepa que la Cámara de Cuentas tiene un ejército de auditores, de investigadores, de contables para hacer eso. 18 en el 2015. En el 2016 subieron un poquito, hicieron 22 en el año entero. Menos de 2 al mes. Pero en el 2017 hicieron 4 auditorías y en el 2018 no hicieron ninguna auditoría, por lo menos no terminaron ninguna. Entonces, increíble, porque el año pasado todos recordamos el aumento salarial que se hicieron los miembros de la Cámara de Cuentas. Vamos a ver todo eso. Y el argumento también de cómo a ellos no le alcanzaba el dinero, porque tenían tanto trabajo que no le alcanza. Entonces, ¿cuál es el trabajo que ellos están haciendo? Exacto, pero fíjate bien, en el 2017 ellos aprobaron su plan de trabajo para el 2018. Y fue tan bueno que en el 2018 no hicieron ni una sola auditoría. Pero el aumento de salarios que se hicieron los mismos miembros de la Cámara de Cuentas fue en el 2018. Sí, para premiar el hecho de que no hicieron ni una sola. Entonces vamos a ver. En esa ocasión, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, cuando reclamó un aumento del presupuesto para la Cámara, en ese momento no dijo todavía que se iban ellos a aumentar. Él dijo que los 654 millones de pesos que se le asignaron en el 2017 no eran suficientes para realizar auditoría. No. 654 millones. Ok. Entonces, le aumentaron el presupuesto en millones de pesos. ¿Y qué hicieron? Él se aumentó su salario. Él ganaba 350,000 rayas. 350,000 al mes. Se agregó 73,500 para llegar a un sueldo de 423,000 pesos al mes, más que el presidente de la República. Para el arduo trabajo de no completar ni una auditoría. Ni una sola. Ni una. Los demás miembros ganaban 313,304, se aumentaron 65,793 y llegaron a un salario de 379,097 maracas. En violación a la ley, dicho sea de paso, porque ya ellos ganaban el tope que se podía. Exactamente. Entonces, en esa ocasión le llovieron las críticas de todo el mundo, menos del Congreso, que es el que lo tiene que fiscalizar, porque ellos están puestos ahí para eso, para no averiguar nada. Y porque a ellos también les encanta aumentarse los fondos que reciben. Pero antes, una Cámara de Cuentas anterior, la que presidía Terrero, le hicieron un juicio político y los destituyeron. Bueno, como venía la destitución, renunciaron. Sí, claro, todos los recordamos porque ellos se rifaron hasta los puestos entre los miembros de esa Cámara de Cuentas, que metieron en un bowl los cargos que habían disponibles. Entonces, mira, a ti te toca el encargado de compra y a ti te toca contabilidad y a ti te toca... Eso lo nombras tú. Así se repartieron los puestos. Exactamente. Entonces, con la lluvia de críticas el año pasado, la Cámara de Cuentas, en una declaración escrita, se justificó de esta manera. Lo voy a leer textualmente. Dice, no representa un derroche de recursos el aumento, sino la implementación de las políticas establecidas para el logro de los objetivos y metas institucionales. Claro, los objetivos y metas institucionales es no investigar, que no se sepa cómo se está manejando el dinero público. Y de paso también ganar mucho dinero ellos. Sí. Esa es la meta institucional, tú es sabes, llenarse los bolsillos. Pero además justificaron que gastaron en una fiesta navideña 1.302.280 pesos. Eso sí estaba muy bien. No, la fiesta sí se hizo, eso sí se concluyó. Sí. Las auditorías no, pero la fiesta sí. Exacto. Entonces, oye otra afirmación de esa junta, de esa Cámara de Cuentas. Dice,
Si algo ha caracterizado esta institución, es el uso racional de recursos y la transparencia en el manejo de los mismos, pues todas estas informaciones se encuentran publicadas en nuestro portal web. Y ahí fue Participación Ciudadana y se encontró con todas estas perlas. Pero mira, es interesante ver las auditorías que se han hecho. Ya sabemos que el año pasado no se concluyó ninguna, pero de las que se han concluido en años anteriores, ¿a cuáles instituciones que se las han hecho? Eso también lo dice Participación ¿Y Ciudadana, con cuál que periodicidad? tampoco las pocas que han hecho, tampoco han servido Sí. para que se haga justicia. Entonces, No, que brilla por su ausencia las instituciones del Estado. Se han concentrado en investigar otras áreas. ayuntamientos, sobre todo pequeños, y eso lo señala Participación también, dice que de las pocas auditorías que han hecho, solo el 33% se lo han hecho a las instituciones directamente del Estado, que representan, que manejan el más del 90%, Del presupuesto. como el 97% del presupuesto. Por supuesto. A esa le han hecho el 33% de las auditorías. Ujú. Y entonces el 60 y pico por ciento de las auditorías se las han hecho a los ayuntamientos que manejan el 3% del presupuesto. Claro. Sí, lo que le interesa son los chiquitos. No quieren hurgar en lo que manejan mucho dinero. Y para que ustedes vean los resultados que sacó de ahí Participación Ciudadana. Por ejemplo, a Edesur y a Edenorte, en 12 años le han hecho una auditoría a cada una. Ok, a la Lotería Nacional, para todo lo que se presta a esa institución, ¿verdad? La Lotería Nacional le han hecho 2 auditorías en 12 años, pero la última fue en el 2009. Sí, Hace mira, 9 años que no le hacen mira, una auditoría. A bienes nacionales, una sola auditoría en 12 años, en el 2008. Una sola. A Educación, Ciencia y Tecnología 2 en el 2009 y en el 2010. Igual a la Procuraduría General de la República, 2 en 12 años, en el 2009 y en el 2010. Agricultura una sola en el 2012. A la DNCD una sola en el 2007. O sea, a la DNCD hace más de 10 años que no se le hace una auditoría. A la mayoría. Industria y Comercio una en el 2008. Al Banco de la Vivienda una en el 2006. A la Superintendencia de Seguro una en el 2008. En fin, ahora a los ayuntamientos le han hecho muchas. Pero hay 32 partidos que reciben fondos del Estado. Vamos a ver, pero de esos fondos que reciben 32 partidos, solo 4 reciben el 80% de ese dinero. Vamos a ver las auditorías que le han hecho a esos 4 partidos en 12 años. Al PLD, al le han- partido más grande del le han país, hecho una auditoría en los últimos 12 años y le hicieron en el 2008. Al Partido Reformista 2, O sea que a todo el periodo de Danilo Medina no le ha tocado ni una sola. al PRD 5 y asómbrate al PRM 4, pero recordemos una cosa, los otros 3, PLD, Reformista y PRD, existen desde mucho antes que esto. Claro, ¿no? el PRM surge para las En el elecciones 2016. pasadas. Sí, para las elecciones pasadas. En el un año 2016, antes. pero no recibía fondos públicos porque no había ido a ninguna elecciones. O sea que al PRM en 2 años le hicieron 4 auditorías y al PLD en 12 años una sola. Una. Óyeme. Ellos están cumpliendo bien con la misión, porque por eso, señores, es que decimos que Y hay que ojo. sacar, la política de la justicia y órganos de control, porque es que de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, ese Congreso que está ahí puso 4 cuadros del PLD Claro, pero ven y acá. uno que es el presidente, que no será del partido, pero que nada perfectamente en esas aguas. Entonces, Que iba a decir que nos parece muy bien que le hagan 4 auditorías al PRM en 2 años. Sí, no, que pero, no se- pero es que se la hagan al PLD también. y ese debería Y ser a el todos ritmo. los otros. 2 por año a cada partido. 2 todos los años. Pudieran hacerle más incluso. Pero está bien. 2 por año. Como se le han hecho al PRM. Pero al PLD, una en 10 años. En 12. En 12. En 12 años. En una 12 en años. 12 años. Y fue en el 2008. Hace 10 años. Hace 10 años que no le hacen una auditoría Entonces, realmente,
eso es lo que está pasando aquí. Un Estado secuestrado por un partido, pero para que no haya ningún tipo de controles. La Cámara de Cuentas es un control del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo es también un control de manera directa y también a través de la Cámara de Cuentas. No, no hay control. Esto es para robar, pura y simplemente. Y muchos se preguntan que cómo es que ha crecido tanto el crimen y la delincuencia en el país, porque lo ven desde arriba. Aquí, y esto no es una culpa exclusiva del PLD, esto que estamos diciendo de la Cámara de Cuentas, sí, pero la corrupción, en la corrupción han participado los diferentes partidos que han estado en el poder. Y resulta que en todos esos partidos, lo que se necesita para ser candidato, para ser directivo y para ser candidato, es tener mucho dinero. ¿Y quiénes meten dinero en política? ¿Los que hacen el dinero trabajando? No. Los que se lo ganan fácil y rápido. Los dueños de banca de apuestas, que andan por 40 en ambas cámaras. Los gaseros y obviamente los narcotraficantes. Hay varios legisladores que lo son. Y naturalmente, como veremos en el próximo segmento, a sus anchas los que se dedican al narcotráfico, porque como el asunto es dinero, entonces esos contribuyen. Lo que pasa es que algunas veces cobran. No, y ¿verdad? e inciden en política hasta abiertamente. Sí. Hasta abiertamente. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar precisamente sobre la campaña sucia, la reaparición de Quirino, las reuniones con políticos y todo lo que se ha batido en estos días. Esta misma semana. Esta misma semana. La ley de partidos que se aprobó contempla sanciones para el que haga campaña negativa, lo cual es una monstruosidad, porque primero no se necesita ley para castigar al que difame, porque ahí está la ley de libertad de expresión. Sí, la injuria y la difamación ya está penada Eso por está ley. penado, la Claro. injuria y la No, lo difamación. de la ley de partido es peor, es mensajes negativos, o sea, ni siquiera campaña, mensajes negativos. Entonces, ¿qué puede ser negativo? Por ejemplo, Cualquier crítica. usted fue presidente y no resolvió tal problema. Oh, pero eso de que está prohibido decir eso. Sí, que usted no puede decirle, el único país de este planeta donde está prohibido hacer campaña con la verdad. No, eso no se puede, pero lo peor es que no contentos con haber puesto eso en la ley de partidos, ahora discutiendo la ley del régimen electoral, están proponiendo una sanción de 10 años de prisión al que haga campaña sucia, campaña negativa. Es decir, que le van a dar prisión al que diga que robaron, pero el que robó no. Que robó no cae preso. Ahora el que diga que robó sí cae preso. Pero no hay que decir que robó. Usted puede decir tranquilamente, y no está violando ninguna ley, por ejemplo, al señor Félix Bautista, ese señor cuando entró a la administración pública declaró que todo lo que él tenía en la vida valía 547,000 pesos. Y la superintendencia de bancos certificó que había hecho depósitos por 27,000 millones de pesos. Y eso no solamente se le da uno al lugar, sino que eso no se puede decir. Pero eso es un dato objetivo. Usted no está insultando a nadie. Usted no ha dicho, ese es un barriga verde o botijuela verde. No, 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 no. Declaró tanto y depositó tanto, certificado. Ah, pues eso no se puede. Obviamente nadie debe respetar eso. Entonces,
Pero mira, en medio de este asunto. ajá, todo esto se ha batido esta semana Sí. porque empezó esta semana con una rueda de prensa del equipo de Leonel Fernández, de sus personas más cercanas, denunciando una supuesta campaña sucia que se iba a poner en marcha en contra del expresidente. Vamos a ver un pedacito de esa rueda de prensa. Con ese propósito, utilizando métodos de campaña sucia totalmente agotados y valiéndose de personajes desacreditados, como es el caso del señor JJ Rendón, a quien se le vincula a la red delictiva del célebre narcotraficante conocido como el Chapo Guzmán, pretende iniciar en esta ocasión otro plan siniestro en contra del doctor Leonel Fernández. Observen un detalle, y es el tamaño colosal de la foto de Leonel Fernández que está detrás de lo que dan las ruedas de prensa. Es una foto tamaño colosal. Mírenlo ahí. Entonces, Bueno, inmediatamente dan esta rueda de prensa, empezaron las reacciones de las personas cercanas a Danilo. Empezaron los precandidatos, Domínguez Brito reaccionó Carlos Amarante Baret, Temístocles Montaz, desmintiendo que el sector de Danilo estuviera detrás de eso, que si el expresidente tiene algún tipo de queja, debió llevarlo al seno del PLD, partido del cual él es el presidente, que por qué se ponen a dar ruedas de prensa acusando, bueno, una serie de reacciones. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dijo Temístocles Montaz. Todas esas denuncias tienen tintes de irresponsabilidad y lo que hacen es agravar más la crisis interna del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso llamo la atención del expresidente Leonel Fernández en el sentido de que él, como presidente del partido, es el principal responsable de garantizar la unidad de la organización. Parecería que el sector que encabeza el expresidente Leonel Fernández se ha convertido en la verdadera oposición al gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina. Evidentemente, todo esto ocasionó un nuevo enfrentamiento en el seno del PLD. Vamos a escuchar la reacción entonces de miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Alejandrina Germán y el ex consultor jurídico César Pina Toribio. Es posible que haya alguien que quisiera hacer eso, pero yo no creo que la gente que los que tenemos responsabilidad en el Partido de la Liberación Dominicana podamos estar en una situación de esa naturaleza. Lo que entiendo es que nosotros, en lugar de estar con dimes y diretes en los medios de comunicación, lo que debemos es internamente tratar de reflexionar qué es lo que está pasando y buscar realmente una salida que conlleve al fortalecimiento del PLD, no a debilitarlo. bueno, y efectivamente, después de la denuncia, apareció un nuevo video de Quirino. Ya no en una entrevista. Quirino Ernesto Paulino Castillo puso en su cuenta de Instagram, él mismo colgó un video donde aparece hablando con otra persona que él no dice quién es y no se oye haciéndole preguntas. Y en ese video, Quirino le sigue cobrando a Leonel Fernández. Dice él que Leonel Fernández le debe 200 millones de pesos. Dice que él contribuyó con 4 millones y pico de dólares, ¿no? Con la campaña, y que 200 millones de pesos él lo prestó. Sí. No, que él contribuyó con 400 y pico de millones de pesos y que prestó 200 y que no se lo han pagado. Y volvió a repetir. Y él dice que fue a Leonel Fernández. Volvió a repetir argumentos de los que había dado en el 2015. Sí, no es nada nuevo. Sí, no es nuevo. Es la misma denuncia que él había hecho en el 2015, a través de quienes él le entregaba el dinero, que le mandó dinero con Margarita, que le mandó dinero con Félix Bautista. Y con el general Florentino, que era secretario de las Fuerzas Armadas. Eso era exactamente lo mismo que se había dicho en el 2015. Lo nuevo en este video de Quirino es que él dice que además se reunió con Hipólito Mejía, que Hipólito lo fue a visitar. Que se reunió él con Hipólito. Que ese sí es un
Que ese sí es un hombre serio y que él lo apoya. Ah, sí, y que va a hacer campaña. Y que va a hacer campaña a favor de él. Ahí nos enteramos de que el empresario guagüero también, él dijo que a sus guaguas le va a poner fotos de Hipólito. Esa revelación de que él está en ese negocio es novedosa, pero no es sorprendente, ¿verdad? No, pero porque esos grupos funcionan muy parecidos a los otros negocios de él. Lo que sí es sorprendente es que inmediatamente salió este video, el expresidente Hipólito Mejía confirmó que efectivamente no le quedaba de otra. Él se reunió con él, que lo fue a visitar y publicó un comunicado a través de sus redes sociales. El comunicado de Hipólito, ahí lo tenemos en pantalla. Personalmente he investigado el origen de los fondos de Funglode y fui a comprobar la veracidad de las denuncias que se le atribuían a Quirino, implicando a Leonel Fernández en deudas millonarias con él. Oí de su boca todo lo que él denunció y que todo se lo había dicho a las autoridades norteamericanas. Le dije al señor Quirino que no estoy de acuerdo con él, que en agradecimiento a mis investigaciones haga campaña a mi favor. Quirino me hizo otras importantes declaraciones sobre su relación con Leonel Fernández y Funglode, las que en su debido momento haré de conocimiento público. En su debido momento. ¿Y por qué guardar cosas? Siempre que un político dice que va a hablar a su debido momento, en su momento, al final no dice nada. Sí, entonces, pero vamos a ver. En este país hay mucha gente graciosa. En las redes sociales aparecen muchas groserías, pero aparecen gente con un ingenio. Sí. Alguien puso en tweet como que estaban entregando los premios soberanos. Entonces, ¿y los nominados son? Los programas de investigación. Los nominados son Nuria y Alicia. El ganador es Llegó Papá. Sí, ahora. El programa de investigación tiene. Sí, claro. Entonces. Claro. Es que, ¿qué hace? Fíjate bien. ¿Qué hace un expresidente reuniéndose con un narcotraficante? Fíjate condenado, confeso. Fíjate bien, fíjate bien. Resulta que cuando en el gobierno de Hipólito ascienden a capitán del ejército a Quirino Ernesto Paulino Castillo, que ya él estaba en ese negocio, y usted se preguntará, ¿y para qué un hombre muy rico, que se hizo rico muy rápido, para qué quiere ser capitán del ejército? ¿Para qué? Para usar esa autoridad en su negocio. Por supuesto. Entonces, obviamente, un presidente no sabe a quién nombra la mayoría de las veces. Es decir, para nombrar un capitán, para ascender un capitán, o nombrar un inspector de aduana, lo que sea, él firma un decreto. Él no tiene que conocerlo. Ahora, ya cuando él lo visitó en su casa, oye, si Quirino quisiera visitarlo, un expresidente no lo debería recibir. Pero claro que no. Pero este lo fue a visitar a su casa. Pero ya, cuando él lo visitó, ya se sabe todas estas cosas. Que Quirino Ernesto Paulino Castillo fue capturado en diciembre del 2004 cuando estaba moviendo un camión con 1,000 y pico de kilos de cocaína por la autopista Duarte, que iba custodiado por un coronel. Ese coronel fue preso, estuvo preso allá, lo condenaron, cumplió y está aquí. Coronel Nin Terrero, ¿verdad? Que chequeando ese cargamento iba Maconi, Guevara Díaz, y que Quirino Ernesto Paulino Castillo estaba desde su carro en una estación de gasolina en la avenida Luperón, dirigiendo la operación. Le tenían los teléfonos intervenidos. Entonces se le tiran en la bomba, la DNCD, usted está arrestado, y él coge el teléfono, esa es la versión que se publicó, hace una llamada, dice, espérese un momento, y entonces dice, hable con él. Y el que habla es un altísimo militar, que dicen que fue el que le está mencionando como uno de los emisarios, que tenía el más alto rango, y que ese oficial le ponen al oficial del operativo y le dice que esa es una persona, tú sabes, que y entonces el otro oficial le dice, con mucho respeto, esto es un asunto de droga y aquí está la DEA. Entonces, gulp, y se llevan a Quirino. Como sabemos,
lo pide Estados Unidos en extradición y se lo mandan. Parece que eso fue lo que le quilló. Sí. Pero, óyeme, ¿qué posibilidades tenía ni el presidente ni nadie de impedir esa extradición? Pero nadie, además, por supuesto. Además, ¿y qué juego tenía que pichar? ¿Y cómo iba a quedar si lo defendía? Entonces... No, se va a Estados Unidos, allá lo condenan, cumple condena, ¿tú sabes lo que lo confesó? extraditan. ¿Tú sabes lo que confesó? Que él había llevado a territorio de Estados Unidos 33 toneladas de cocaína. Sí. Óigame de lo que estamos hablando, no son 33 kilos, ni 33.000 kilos. 33 toneladas había metido de cocaína. Pero en el operativo donde él cae, ese era hasta ese momento el cargamento de droga más grande que se había ocupado en este país. No era uno solo. Luego lo superaron. Esas 33 toneladas fue, te voy a decir, desde el 1996... Sí, desde el 96 hasta el 2004, que fue cuando lo agarraron. Sí, pero el momento en que a él lo agarran, ese camión, esa patana que iba con los 1000 y pico de toneladas no era una patana, era un camión cerrado. de droga, sí. Ese era el cargamento más grande que se había ocupado hasta ese momento este país. Sí. En este país. Entonces él se va para Estados Unidos extraditado, lo condenan. Cumple condena, vuelve repatriado para la República Dominicana y sabiendo todo eso, Hipólito va y se reúne con él. Entonces fíjate lo que tenemos. A una persona que es un narcotraficante convicto, confeso, exacto, condenado y cumplido, ¿verdad? Y negociado. Sí. Y negociado, porque en el 15 ya estaba aquí cobrando públicamente a Leonel Fernández. No solamente todo eso, sino que ahora un expresidente lo va a visitar a su casa. Entonces, ¿cómo está nuestra política? Gente que recibe financiamiento de esta clase de personas y gente que lo va a visitar, a visitarlo. Está bien que le digan el don porque eso se usa en ese negocio, pero, óigame, Don Quirino. Y claro, después de que salió ese video, las personas cercanas a Leonel Fernández, los dirigentes más cercanos, inmediatamente salieron a decir, mírenlo ahí, se lo dijimos, esa era la campaña. Y todavía faltan más cosas que nos quieren sacar. Entonces que se han barajado varias teorías. La primera es la misma que ellos denunciaron, que eso salía de personas cercanas al gobierno de Danilo Medina, que eso venía de ese sector. La otra teoría es que proveniera de Hipólito, lo cual el propio Hipólito ha desmentido, que él no tiene nada que ver con ese video que subió Quirino, dice Hipólito. Y la otra es que fuera obra del mismo sector de Leonel Fernández para victimizarse. No, eso yo no lo creo. Pero no independientemente de lo que sea, es muy llamativo que Quirino siempre aparezca en momentos previos a una reforma constitucional. Eso puede ser por una de dos cosas. O porque sea verdad lo que dicen los leonelistas, que eso lo genera el grupo de Danilo, o porque el mismo Quirino entiende que es el momento más oportuno para cobrar, porque es cuando más daño hace. Lo cierto es que con una sincronización perfecta, él aparece en el año de primarias, en el año que se deciden las candidaturas. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, algunos dicen, pero si es verdad que le deben ese dinero, ¿por qué no lo cobra por la vía legal? En el negocio al que se ha dedicado el señor Quirino, Ernesto Paulino Castillo, los negocios no se hacen con pagaré ni con contrato escrito. Eso se hace de otra manera y se cobra de otra manera. Claro, por supuesto, pero si lo viéramos desde el punto de vista legal, pensar, eso lo aportó él cuando no se sabía que era un narcotraficante, que era un empresario. Por eso es que se insiste tanto en que se tienen que identificar los donantes de campaña, en que no puede ser un secreto eso, que los partidos reciban dinero de todo el mundo, de quien sea, y que no se sepa quiénes son esas personas. Pero en estos días el doctor Leonel Fernández... Y el monto que sea. Aprovechando todo esto que ha salido a la luz, que de verdad el narcotráfico controla a los organismos encargados de perseguirlo, incluyendo al Ministerio Público. Las denuncias del senador PLDista Wilton Guerrero, danilista además,
están ahí. Sí. Bueno, que Y los hechos están ahí. Esta misma semana, que el buche sigue mandando a cometer crímenes desde la cárcel. No solamente eso, sino que manda a arrestar a un individuo para que se lo lleven allá. Se lo llevan, le da una golpiza. Y pide un rescate. Y pide un rescate en la cárcel. Sí, esto se hundió. Y justamente en este escenario que se están viendo todas estas cosas, Leonel Fernández escribe el lunes pasado un artículo en el Listín Diario, donde él dice que es lo que hay que hacer para acabar con el narcotráfico. Pero está lo de Quirino. Él recibió en su despacho como presidente a Arturo del Tiempo Márquez. Entonces, él es el que sabe cómo enfrentar este problema. Realmente, aquí hay un tema grave. En los partidos se logran candidaturas con dinero, como ya lo dijimos anteriormente, y eso le abre las puertas al narcotráfico. Esa es la pura verdad. Y eso es lo que está sucediendo en este país. Vamos a hacer entonces una pausa y lo vamos a decir en décimas. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, y a propósito de la reaparición de Quirino, cobrándole a Leonel, diciendo que lo visitó Hipólito y que lo apoya y todo lo demás, por eso viene la décima. Quirino vuelve al ataque con sus cobros a Leonel, cada vez que quiere aquel poner a Danilo en jaque. Grita y protesta su claque y expresa su indignación, pero nunca contra el don, al que tampoco desmiente, sino contra el presidente y contra su reelección. Ellos le atribuyen saña a la sincronización con que hace su aparición Quirino cuando hay campaña. Sospechan que esto es patraña y que Danilo es autor, o al menos con su favor, aunque no se diga cómo, es que siempre hace su asomo tan molesto cobrador. En su guerra sin cuartel no da respiro Quirino y atiza el fuego intestino entre Danilo y Leonel, sin decir que su cartel lideró la exportación de coca a la gran nación con 33 toneladas y no podía ser negada para él la extradición, mientras con Leonel Suapió expresó su simpatía con Hipólito Mejía y mucho lo piropió. Mejía, el colmo, admitió que a ese capo condenado en su hogar lo ha visitado, y en esto quedó patente que entre dos expresidentes perdió más el piropeado. Esta misma semana.